Parte 1. ¿Tanto te gusta el sexo?, gritó mi padre, golpeando fuertemente en la mesa con la mano derecha. Yo había despachado la cena con rapidez, y en esos momentos me disponía a salir a divertirme como siempre. Pero al oír a mi padre, los palillos de toda la familia se detuvieron en el aire, excepto los suyos que, con el manotazo que le había propinado a la mesa, habían caído al suelo. Mi madre, mis hermanos pequeños, que estaban en primaria, y yo estábamos tan atemorizados que no nos atrevíamos a mirar a mi padre a los ojos. Mi padre era un hombre bajito. Si le quitáramos el bigote al señor Namiei de la serie de dibujos Sazae-san, se parecería mucho a él. Pero, a diferencia del señor Namiei, mi padre apenas reía. Tras sus gafas de montura plateada, nada escapaba a su control, y me vigilaba constantemente. En mi cartilla de notas de la escuela primaria, el maestro solía anotar en el apartado reservado a las observaciones que yo era muy introvertida. En clase no me atrevía a levantar nunca la mano, ni a contestar a ninguna pregunta. Aunque el profesor se dirigiera directamente a mí, enseguida bajaba la mirada y me encogía en mi asiento. Ni siquiera si él acercaba la oreja a mi boca lograba entender lo que decía con mi voz trémula. Estaba tan acostumbrada a que mis padres me dijeran: haz esto, haz lo otro. No sabes hacer nada. Que, al final, efectivamente, no sabía hacer nada en la escuela sin que ellos estuvieran allí para ordenármelo. Además, siempre que hacía algo por iniciativa propia, me reñían. Me atemorizaba la mirada de la gente. Mi padre nos educó de una forma muy rigurosa. Durante la cena, solía corregirme el modo de coger el cuenco de arroz y los palillos. Y si apoyaba los codos sobre la mesa, me soltaba un bofetón. Por supuesto, no nos dejaba ver la televisión mientras comíamos. Y, con este panorama, evidentemente nunca me hacía ilusiones acerca de pasar una velada tranquila. Durante la cena, era costumbre informar a mis padres de todo lo que habíamos hecho durante el día. Sentados todos en torno a la mesa. Mis dos hermanos pequeños y yo les contábamos lo que nos había sucedido en la escuela. Hablábamos acerca de los estudios, los profesores y los amigos. Vista desde fuera, nuestra familia habría parecido una familia muy normal. Una escena típicamente familiar. Sin embargo, yo siempre tenía la impresión de que, dijera lo que dijese, mi padre se enojaría conmigo. Además, con lo cohibida que me encontraba en la escuela, generalmente no tenía nada que contar. ¿Qué tal te ha ido hoy en el colegio? Como siempre. ¿No hay ninguna novedad? No, nada en particular. Esta solía ser siempre mi respuesta. Después movía los palillos en silencio y bajaba la vista para evitar su mirada. Tengo pocos recuerdos de haberme reído alguna vez durante una comida. Procuraba terminar cuanto antes y luego corría a ver mis programas de TV favoritos. Junto a mi padre, siempre serio, mi madre estaba permanentemente enfadada, y no solía pronunciar palabra. Si él nos reñía a nosotros, ella sentía como si la acusaran indirectamente de que estaba educando mal a sus hijos. No obstante, sus palabras eran siempre las mismas. Es por tu bien. Es por tu bien. Esta era la cantinela de mi madre. ¿Pero realmente era por eso? Mi madre tenía el título de experta en poner kimonos, y en casa solía llevar siempre uno puesto. Una mujer como ella, que obedecía a su marido y asentía a todo lo que él decía sin rechistar. Era ideal para la sociedad japonesa. En cambio, para mí, esa mujer ideal distaba mucho de ser la madre ideal. Ella quería que yo fuese la hija perfecta, una niña inteligente y bien educada. Pero había un problema. Yo no era así. Es por tu bien, me repetía. Todos los días, cuando terminaba del colegio, tenía actividades extraescolares. Clases de repaso, piano, disertación, sintaxis y caligrafía. Además de todo esto, durante una época mi padre me obligó a ir a clases de alabarda. Un tipo de arte marcial porque tenía la impresión de que tenía la columna vertebral desviada. Por si fuera poco, también querían que me apuntara a clases de baile japonés, pero me resistí con todas mis fuerzas. Ya al colegio a la academia, y de la academia a mi casa, donde me esperaba una cena deprimente. Cuando terminaba de cenar, tenía que estudiar. Según mi madre.
por mi bien. Mi forma de educar a los hijos es correcta, solía repetir ella, indignada. Las cosas iban mejor si mi padre volvía tarde del trabajo. Pero si llegaba pronto, me pedía que cogiera una novela. Como, por ejemplo, Un racimo de uvas, de Takao Arishima, y me obligaba a leerla en voz alta. Luego me mandaba a copiar frase por frase todo el libro con buena letra. Durante media hora o una hora, yo permanecía sentada, mientras mi padre se quedaba de pie detrás de mi mesa con una regla en la mano, observándome atentamente. En el cuarto de estudio solo se oía el sonido de la regla golpeando rítmicamente sobre su mano mientras vigilaba. Tu espalda está curvada. No estás concentrada. Cada vez que levantaba la regla, aunque solamente fuera para señalar algo, me temblaba todo el cuerpo. Llevaba siempre el dorso de las manos y los hombros rojos hinchados, de los golpes que me propinaba. Y lo único que deseaba en esos momentos era que no se enfadara conmigo mientras me vigilaba. Normalmente, a los niños les gusta hablar con sus padres, contarles cosas, pero yo, en cambio, con un padre tan sumamente severo como el mío, evitaba cruzar ni una sola palabra con él. Para aquel entonces estaba en cuarto de primaria. En el cine daban una película de dibujos animados que me apetecía ir a ver con mis amigos. El lago de los cisnes, creo recordar que se llamaba. Lo deseaba con todas mis fuerzas, pero sabía de sobra que mis padres no me dejarían. Además, era impensable que me permitieran ir al centro sola con mis amigos. Eso era propio de chicos alocados. Pero tenía tantas ganas. Un día, sin poder contener el impulso, decidí ir sin contárselo a ellos. Pero me descubrieron, y nada más llegar a casa mi madre me sermoneó durante largo rato. Después llegó mi padre del trabajo, y me regañó mientras me abofeteaba 1, 2, 3 veces. ¿Por qué no puedo ir?, le decía llorando. Pero lo que recibía no era una contestación, sino otra torta. Las lágrimas me empañaban la vista, y gracias a ello no veía su cara ni el mundo en el que me hallaba. Solamente me llegaba el sonido de sus bofetones. ¿Por qué me está pegando?, pensaba yo. Por la noche, lloré amargamente con la cabeza bajo la almohada. En cuanto ingrese en la escuela secundaria me largaré de esta casa, gritaba sin voz dentro de mí. ¡Qué vergüenza, una auténtica vergüenza! Esta era la frase preferida de mis padres a finales de mi periodo en primaria. Poco a poco empecé a pensar que, en realidad, no se preocupaban por mí, sino por lo que la gente pudiera pensar, por el y qué dirán. Cuando en Japón se acercaba al momento de entrar en la escuela secundaria, aparecen en la mente de los estudiantes palabras como examen de admisión. Todos los días acudía a la academia de repaso y estudiaba incansablemente, tal como me lo decían. Mis padres querían mandarme a un colegio privado de chicas, para entrar en el cual se requería que sacases más de 60 puntos en el examen de admisión. Pero yo prefería un colegio privado mixto. En el colegio mixto exigían que aprobaras los exámenes de japonés, matemáticas, ciencias e historia. Pero yo solamente había preparado 2 asignaturas, japonés y matemáticas. En estas circunstancias, iba a resultarme francamente difícil entrar en un colegio privado mixto. Finalmente ingresé en un centro público de otro distrito, donde el porcentaje de los alumnos que pasaban al bachillerato era muy alto. Durante el primer curso de educación secundaria estudié en cuerpo y alma para que mi padre no se enfadara conmigo. En el colegio había estudiantes brillantes que aspiraban a obtener un buen resultado en el examen final para ingresar a un buen instituto de bachillerato. Pero también los había bastante zopencos. En los centros con un alto porcentaje de alumnos que pasaban al bachillerato se daba una diferencia abismal entre los buenos y los malos estudiantes, con lo cual no había sitio para los últimos. Mis compañeros de primaria fueron todos al colegio de secundaria del barrio. Y al ir yo a otro colegio distinto, me quedé sola y sin otra cosa que hacer más que estudiar. De ese modo, conseguí ser una de las 10 mejores estudiantes del curso en los exámenes parciales y finales. Sin embargo, había una chica de mi clase a la que no podía superar de ninguna forma. No era ni tan alta ni tan guapa como para llamar la atención, sino más bien poco refinada y algo sosa.
Se llamaba Yamaguchi, y no solamente se le daban bien los estudios, sino que encima también sabía tocar el piano. En los acontecimientos señalados, era ella la encargada de interpretar el himno del colegio delante de todos los alumnos. Cuando se colgaban los resultados de los exámenes en la pared del pasillo, ella siempre era la número 1. Nos superaba a todos, y sacaba las notas más altas en todas las asignaturas, excepto a educación física. Hiciera lo que hiciese, no pasaba de ser el número 2 de la clase. Era imposible superarla. Yamaguchi es muy buena estudiante. Tú, en cambio, solo sabes perder el tiempo. ¿Cuál es la nota media de Yamaguchi? Mi madre siempre estaba comparándome con ella. Un día saqué 90 puntos en el examen de matemáticas, una asignatura que se me daba bastante mal. En el momento de recibir de manos del profesor la hoja de examen corregido, mi corazón explotó de alegría. Lo he conseguido, pensé. La doblé cuidadosamente y la metí en la cartera. Volví a casa saltando de alegría, pensando en lo orgullosos que iban a estar mis padres de mí. Mamá. Mamá. He sacado 90 puntos en matemáticas. ¿Cuántos puntos ha sacado Yamaguchi? Me quedé sin palabras. Te has equivocado en 4 preguntas. ¿Por qué no has podido contestarlas bien? Seguí en silencio. Seguro que Yamaguchi habrá sacado 100. Seguía en silencio. Siempre repetía, tus esfuerzos son insuficientes. Fruto de un gran esfuerzo, ellos nunca estaban contentos. Por más que me empeñara, nunca llegaría a estar a la altura de Yamaguchi. Fue más o menos por aquel entonces cuando comencé a odiar la palabra esfuerzo. El esfuerzo no es una virtud. Aunque hagamos esfuerzo hasta que muramos, solamente un puñado de personas lograrán obtener finalmente un justo reconocimiento. Deseaba ardientemente que mis padres elogiaran mis esfuerzos, pero a pesar de que hacía cuanto podía, jamás me reconocieron nada. ¿Es que no lo entendían? ¿Acaso no se daban cuenta? Esa frustración me oprimía más cada día que pasaba. Ahora que lo pienso, nunca imaginaba cómo sería el futuro. Ni me planteaba qué me gustaría hacer el día de mañana. Lo único que había dentro de mí era el deseo de ser elogiada por alguien. Si sacaba buenas notas después de estudiar mucho, no me reñían. Pero tampoco alababan mi esfuerzo. Cuando mis amigos y los profesores me felicitaban por haber hecho un buen trabajo, me sentía en la gloria, disfrutando de mi superioridad. En realidad, odiaba estudiar. Únicamente lo hacía para que la gente me halagara. Y seguía estudiando solo para volver a sentir su voz, su mirada, el sabor del dulce reconocimiento. Simplemente quería que mis padres me dijeran algo tan sencillo como: lo has hecho muy bien.